siempre se les guarda, no aparecen, solamente aparezco yo y eventualmente las voces de quienes están preguntando, consultando o aportando. ¿Sí? Muy bien. Recuerden los micrófonos, mientras que no participamos o no hablamos, los mantenemos apagados para que no se acople el sonido. Muy bien. Habíamos terminado meningitis viral, ¿sí? Un capítulo muy interesante porque lo vemos también en el adulto. Y las convulsiones, si bien las febriles son propias de la infancia, ¿sí? No vas a tener un adulto que te convulsione por fiebre, el infante sí lo hace, principalmente la primera infancia, es la más afectada, un poquitito del inicio de la segunda, ¿sí? Pero por definición es muy propia de la primera infancia, dentro de los 6 meses a 4 años de vida, ¿sí? ¿Vieron convulsiones como manifestación de las enfermedades epilépticas del adulto en segundo año? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, si ya entendieron la epilepsia como la instalación de una enfermedad en la corteza cerebral, ¿sí? Que eso es un poco lo que se define como epilepsia, la convulsión es siempre como una especie de síntoma barra signo de la enfermedad. A diferencia de las epilepsias que también tenemos en la infancia, la convulsión febril, por eso es un capítulo muy especial, porque es convulsión febril, es importante que le pongas el apellido, no es a expensas de una enfermedad de la corteza cerebral como es la epilepsia, ¿sí? Acá la convulsión febril aparece como una invitada que apareció, no tiene relación con enfermedades neurológicas previas, es solamente desencadenada por una desestabilización de la termorregulación hipotalámica, ¿sí? Realmente asociadas a infecciones, pero el hipotálamo no logra termorregular eficientemente, la fiebre se hace de bastante alta magnitud, generalmente los primeros episodios, después pueden hasta ocurrir con mucho menos, y eso desencadena una actividad eléctrica cerebral, neuronal, que aparece con convulsiones, ¿sí? Entonces, convulsiones febriles se definen como aquellos episodios, ¿sí? De convulsión sin antecedentes de enfermedad previos, y entre paréntesis ponen, no hay enfermedad epiléptica previa, desencadenada por una desestabilización de la termorregulación a expensas de infecciones, pero también puede ser hipotalámica, donde genera una súbita alteración eléctrica cerebral. Ocurre en la primera infancia, entre los 6 meses de vida y 4 años de edad, ¿sí? Son de corta duración y no dejan signos neurológicos residuales, es decir, no te deja secuelas. Una convulsión febril, estamos hablando. Las convulsiones febril tienden a ser tónico-clónicas, ¿sí? Tónico-clónicas, es decir, pierden siempre, hay una pérdida temporal del conocimiento, a diferencia de las focales o de las ausencias, donde puede mantenerse cierta conciencia, pero las convulsiones febriles, el paciente pierde rápidamente el estado de conciencia de forma temporal, lo recupera rápidamente porque son convulsiones de corta duración, son generalizadas y suelen ser tónico-clónicas. Ahora vamos a ver algunos videos que encontré, que no son de un paciente febril, porque no están grabados, pero sí de niños un poco más grandes, pero lo que quiero que vean cómo es la convulsión tónico-clónica, ¿sí? Tipos de convulsiones, como recién decíamos, tenemos las focales, donde las focales se pueden dar en los niños, se pueden dar en los adultos, no hay pérdida de conocimiento, y si la hay es mínima. Generalmente el paciente empieza a escuchar zumbidos, olores desagradables, tienen estacomas, que son ver manchas, ¿sí? Los estacomas es ver manchas, vos estás mirando y empieza a ver manchas en todo el campo visual, se llaman estacomas. Eso también se puede dar en pacientes con cuadros hipertensivos. Y lo que hace, generalmente focaliza la mirada, ¿sí? Se queda mirando hacia un lado y no te responde. Si vos le decís, me escuchás, mirame, hablame, no te va a responder. Ahí aceptamos una colega. Entonces, ahora vamos a ver también un video de una convulsión que yo creo que es más focal que... no, miento, vamos a ver un video, no conseguí de focal, conseguí de ausencias. La focal, como ya les digo, entonces,
el paciente generalmente convulsiona de un solo lado, por ejemplo, un brazo, una mano o parte del rostro, ¿sí? Se suele decir que son convulsiones de un hemicuerpo, porque es una parte del cuerpo que lo hace, nada más, acompañado, como ya te digo, de ruidos, escucha zumbidos, está comas visuales, es decir, ver manchas, y no termina de perder la conciencia, ¿sí? Es más, el paciente se da cuenta el inicio como el transcurso de la convulsión. La otra posibilidad son las ausencias, ¿sí? Acá sí es este niño que yo digo que como que clavan la mirada hacia una dirección, se queda mirando fijo, vos le decís, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Y no te responde, ¿sí? Es muy frecuente en los niños, ya no tanto en los adultos como en las focales. Suele superarse con el transcurso del crecimiento y del desarrollo, ¿sí? Es una convulsión, hay que estudiarla obviamente, ¿sí? El tema de la pérdida de la conciencia o no se termina por saber porque como la ausencia no permite la respuesta, no se tiene mucha claridad si se perdió o no el conocimiento. Tanto en la forma focal, pero mucho más en la ausencia, cuando ves que la ausencia ocurre como convulsión en los niños, cuando termina el episodio convulsivo de la ausencia, el chico se pone a llorar, ¿sí? Porque en ese momento no tiene control de sí mismo, pero percibe. Entonces, algunos chicos lo perciben, otros no. Hay chicos que despiertan, salen de la ausencia como convulsión y se extrañan, saben que algo le pasó, pero no, y siguen jugando. Y otros que seguramente perdieron el conocimiento, cuando salen de la convulsión de ausencia, despiertan con mucho susto y llanto, ¿sí? Porque no saben lo que les pasó. Entonces le da mucho miedo esa sensación. Siempre las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que son las que nos interesan hoy a nosotros porque son las febriles, se pierden la conciencia, hay tonicidad, pero también espasmos musculares, ¿sí? Eso se llama clonía. El espasmo muscular, cuando están haciendo así, se llama clonía. En cambio, la contracción súbita es tónica. Realmente conviven, es tónico-clónica. Uno dice, tiene una convulsión tónico-clónica, porque están así. Están con una contracción muscular muy fuerte, mucha rigidez muscular y con clonías, ¿sí? Clonías son contracciones involuntarias, ¿sí? Pero a modo de espasmos. Se pierde la conciencia y el problema es, hay desviación de mirada, pero también el problema es la respiración. ¿Por qué? Porque el paciente durante la convulsión puede hacer episodios de, si yo les digo a ustedes, me parece que hay momentos que deja de respirar. ¿Qué está haciendo ese paciente? Apnea. Muy bien, hace una apnea. ¿Cómo la puedo monitorizar en el monitor de multiparamétrico? Si mi paciente hace apneas, ¿qué puedo monitorizar? ¿Qué puedo ver? Un monitor en un paciente que me está convulsivando. Piensen en el adulto lo que aprendieron del adulto. O piensen a partir de decir, bueno, si el paciente cesa su ventilación espontánea, ¿cómo repercute eso en los signos vitales? ¿En los latidos? ¿Eh? ¿En los latidos? Estoy monitorizando al paciente. Lo tengo todo conectado a un monitor multiparamétrico. Me controla todos los parámetros que me gustaría siempre tener un paciente. Puede ser frecuencia Las respiratoria. restricciones por minuto de... A ver, no escuché. En la frecuencia respiratoria, ¿Cómo? en descenso. A ver, si está haciendo apneas, ya no estoy valorando la frecuencia respiratoria. Si está haciendo una apnea, cesó la ventilación espontánea. Entonces ya la frecuencia no la valoro. Si está en apneas, y acabamos de definir que es un cese de la ventilación espontánea, si bien es de corta duración, menos de 20 segundos, ya está, eso ya sé que no voy a buscar cuánto respira si ya sé que está en apnea. la saturación de oxígeno. ¿Qué? Chicos, miren que el segundo año se evalúa y se puede reprobar también. Un alumno de tercer año, segundo cuatrimestre, nos puede decir saturación, ¿qué? Disminuye. ¿Cómo se dice con propiedad? A ver, díganme con propiedad, lo aprendimos en respiratorio conmigo. Yo les dije cómo se dice cuando la saturación cae por debajo de los valores normales. ¿Cómo se dice?
Insaturante. Muy bien, insaturación, ¿qué más? Ven, traten de ir ya a la palabra, no vayamos por el caminito de saturación. ¿Qué de la saturación? Disminuye. ¿Cómo se dice? Vayan directo. Ustedes ya tienen la posibilidad de hacer un puente. Eso yo lo puedo escuchar en alumno de primero, primera, como me pasa, que tengo que respetarle el puente y el caminito. Pero ustedes me tienen que pegar el salto. Si yo la pregunta es, ¿cómo impacta la apnea en los signos vitales que estoy monitorizando? Tienen que decir, insaturación de oxígeno, bradicardia, hipotensión arterial, ¿sí? Ya directamente anda, saltá el caminito y decime los resultados, ¿sí? Muy bien. Entonces recuerden, ya ustedes están en condición, y además nosotros en la práctica clínica de adulto, que vamos a tener ya a partir del 4, quiero escuchar a un alumno de tercer año, que ya tiene la teoría, yo le voy a enseñar a trabajar, voy a trabajar a la par de él, y eso ustedes lo tienen que exigir, exigen a sus docentes trabajar con ustedes para aprender, pero la teoría ya la tienen, ¿sí? No pueden decirme, digo, yo no sé lo que es la tensión arterial, te la expliqué varias veces en pediatría, y la aprendiste en primero y la aprendiste en segundo de vuelta. Te puedo enseñar a controlarla si nunca lo habías hecho, ¿sí? O a colocar un catéter, o a colocar oxigenoterapia, pero la teoría la tenés, ¿sí? Entonces, por favor, miren que estamos teniendo, no hay dudas, de parte de los docentes no tenemos dudas de que haya gente que le va a costar aprobar cuidados enfermeros del adulto 1 y 2 juntitos, ¿sí? Pero por eso les decimos, repasen si es que necesitan, ¿sí? Muy bien. Bien, acuérdense los micrófonos. Profesor, ¿Qué? ¿puede ser que a través de la saturación del oxígeno sea una hipoxia A ver. leve, moderada o severa? A ver, esperen. Tampoco se vayan respondan lo que solamente se les pregunta. Porque si yo tomo tu respuesta, te puedo decir, bueno, sí, puede existir. Dígame, ¿cuál es el tratamiento de urgencia, de emergencia para ese caso? Y si vos no lo sabés, vas a entrar te estás vos misma llevándote a acorralar, ¿sí? Yo como alumno, se los digo yo también como alumno, respondan lo que se pregunta nada más, ¿sí? Deja que el profesor te siga preguntando, o si eventualmente te diga, bueno, ¿puede decirme algo más? Sí. Fíjense, la pregunta fue, ¿cómo impacta la apnea en los otros signos vitales? Insaturación, bradicardia, hipotensión arterial. Punto. No digas más nada. Porque si vos me aportás la hipoxemia, yo te decía, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Te pregunto, ¿qué evidencia tenés de hipoxemia e hipoxia en este paciente? Le pregunto a todos. A mí me sirve que ¿cómo se llama? Vuelvo. Que Claudia haya aportado eso. Pero mirá lo que yo te digo. Ojo cuando vos aportás y el profesor no te lo preguntó, porque abrís otra puerta de preguntas. Y ahora les pregunto a todos, ¿cómo se evidencia la hipoxia y la hipoxemia en un paciente que está en apnea? Ya no quiero signos vitales, quiero semiología. ¿Qué puedo ver en ese paciente? Palidez, ¿Qué más? cianosis, Muy bien, cianosis. ¿Dónde? en la... labios, Muy bien, mucosas, los labios son mucosas y lechos unguiales. Perfecto. ¿Ves? Si vos tenés la respuesta a lo que querías agregar como condimento a la pregunta inicial, hacelo. Pero tenés que tener seguridad, porque a veces uno, como yo digo, no te metas, zafaste de pisar un charco y te metiste en otro. Sí, me acuerdo de una parte y no del resto. Claro, porque vos misma te estás diciendo, ¿y la hipoxia tiene? Sí, tiene que ver. ¿Y qué haces? ¿Y cómo la evidencias? Y si vos no respondés, profesor, al final, lo que habías respondido bien, lo que respondiste mal o no sabías, te tapó con tierra lo que habías respondido bien. Pero está bueno tu aporte, yo te lo acepto porque esto nos permite a todos repensar qué respondemos, ¿sí? Vamos a ver algunas convulsiones, ¿sí? No son las típicas febriles, pero por lo menos podemos ver algo como para que si ustedes lo ven en una vía pública o en casa con otros niños o en una guardia, sepan que están frente a un fenómeno convulsivo. Esta es una convulsión que, por cómo se lo ve al niño, ahora vamos a ver,
pareciera cierto tipo de... Yo estoy entre una convulsión con ausencia, ¿sí? Con ausencia y un poquito de convulsión tónica, ¿sí? Sinclonías, tónicas, sinclonías. Le escucha muy mal, profesor. A ver, quiero saber, ¿me escuchan todos muy mal o es la colega? Se escucha bien. Bueno, por ahora me escuchan bien. Bien. Puede ser tu conexión, me dicen acá tus compañeros, ¿sí? Puede ser tu conexión. Igual, bueno, si esto queda grabado, como lo estamos haciendo, después lo podés escuchar mejor. Lo lamento. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta para mí, dice crisis epiléptica, porque solamente el chico tiene una enfermedad de base, por eso no es una convulsión febril. Lo que quiero es que veamos tipos de convulsiones. Yo creo que esta es una convulsión entre una ausencia por la fijación de la mirada que tiene el chico, pero también, o la desviación de la mirada mejor, pero también tiene algo de una convulsión tónica por el espasmo que tiene el cuerpo. Vamos a ver. Fíjense que el chico tiene una desviación de la mirada. Ahí tiene un poquito de clonía en ese ojo también. ¿Sí? Eso puede ser una clonía parcial. Fíjense, el chico está totalmente desconectado. La madre lo está mirando, lo quiere tocar, no mueve la cabeza, está rígido. Ahora me muestran a ver los piecitos. ¿Ves que está muy como rígido? Un ojo lo cierra más que el otro. Sí, eso se llama clonía, porque lo parpadea, ¿ves? Está como rígido, tiene una pequeña clonía mínima, pero hay rigidez, desviación de la mirada, pérdida del conocimiento, porque ves que no hay estímulo que le llame la atención, que desvíe la mirada a su vez. Está rígido, tiene algunas clonías, ahí empezó a despertar. Ahí despertó un poquito, está despertando. Pero fíjate la clonía que tiene en el ojo izquierdo, ¿no? Está despertando, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Ahí fíjate que empieza la mirada del ojito derecho a encontrarse, pero persiste la focalización de la clonía en el ojo izquierdo. ¿Ves? Ahí pasó, entonces, ahí se despertó, ya está. Pasó de como una convulsión tónica, generalizada, con algunas mioclonías esparcidas, y termina con una forma focalizada de convulsión que luego despierta. ¿Ves? Ahí ya se recuperó el chico. Bien, esta ya está. Ahora vamos a ver. Ahí puede ser que esa misma convulsión le pase cuando no está bajo el cuidado, o sea, no que lo dejamos solo, sino que, no sé, están jugando en la cuna. Sí, y no lo vemos, y transcurre, pasa, y nunca nos enteramos. Sí, obviamente. Muchos papás no perciben que sus hijos son convulsivos hasta que presencian la convulsión. Sí, obviamente. Por eso es lo peligroso que son. Ahora vamos a ver acá otra convulsión. ¿Ves? Acá tenés una convulsión tónico-clónica. No se pueden controlar. Cuando estas convulsiones son provocadas por la fiebre, se denominan convulsiones febriles. Generalmente en la fiebre, en los niños no presenta. Bueno, como les vieron, lo que quiero que vean es la imagen, porque esta es la explicación, la estamos viendo nosotros. ¿Ven? Tónico-clónicas generalizadas. Vamos de vuelta. Las convulsiones son movimientos bruscos, breves y repentinos de los músculos que no se pueden controlar. Cuando estas convulsiones son provocadas por la fiebre, tónico-clónica, con desviación de la mirada hacia arriba. Los niños no presentan ningún tipo de... A ver si tiene otras imágenes. Que son movimientos, ahí siguen, miren, ¿ven? Que pueden ser tónicos, tónico-clónicos o de diferentes causas, que en los niños generalmente hay niños que ahí sigue convulsivando. Presentar convulsiones febriles. Bien. ¿Qué estaba haciendo la madre ahí recién? Le ponía el dedo en la boca. Muy bien. Perfecto. Les pregunto a ustedes como enfermeros, ¿qué recursos tienen para no poner dedos en la boca? ¿Un bajalengua? No. Es más, el bajalengua el chico lo muerde y lo puede romper. ¿Cuál es la idea de colocar, la idea que se tiene, y que ya sabemos que no debemos, de colocar dedos en un paciente con una convulsión?
evitar que se muerda la lengua. Muy bien, es decir, que el paciente no muerda la lengua, no lastime las partes blandas y la lengua no retrotraiga y estorbe la vía aérea superior. ¿Sí? No es solamente morder la lengua y que no se lastime, sino que la lengua no retrotraiga y no estorbe la vía aérea superior. Muy bien. ¿Qué recursos ustedes tienen para poder controlar esa vía aérea orofaringea? La cánula de Mayo. Muy bien. También se llama como la cánula de Mayo. Tiene un nombre propio, cánula de Mayo de Gödel. Gödel. Muy bien. ¿La conocen los demás? Sí. Muy bien. Miren que esto es Sí. muy importante. Las cánulas de Mayo, ¿sí? Lo que te permiten es, a partir de la... Empieces a agrandarla. Vamos a agrandarla. Como ven, tienen tamaños diferentes. ¿La ven ahí que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Esperen que emitimos ahí Sí, que profe. están tomando. Ok. Las cánulas de Mayo es muy importante que sepamos manejarlas porque es lo que vamos a usar para un paciente que se está convulsivando, por ejemplo, o por ejemplo que no tiene estabilidad de la vía aérea superior y la lengua, que es parte de lo orofaringea, no retrotrae y no obstruye la capacidad ventilatoria del paciente. Entonces, recordá que, mirá, tamaños hay montones, entonces damos por hecho de que no cualquiera recibe la cánula que a uno le gustaría, sino la que uno necesita. ¿Y cómo miden siempre la cánula exacta? Esto, por favor, cuando vayamos a la práctica, agarren a cada profesor y dicen, ¿me podés explicar esto? Lo que Diego me lo explicaba por video, a ver, y si yo estoy... Yo digo si yo estoy porque es probable que me opere en la segunda semana de octubre. Pero la primera voy a estar con ustedes en la práctica. Pero me opero es una semana de licencia nada más. Así que, pero pídanle a los profesores que todo esto nuevo que van a ver o que alguna vez les enseñamos, pero no tocaron, bueno, lo vean. Decir, bueno, ¿me puedes explicar esto? ¿Cómo funciona? Porque Diego lo explicó, pero bueno, por internet es difícil. Pero mínimamente recuerden para qué sirve, cómo se llama. Esto lo van a encontrar mucho en los carros de emergencia, suele estar ahí porque en el cajón de vía aérea. Recuerden que es para estabilizar la vía aérea superior. Eso es importante, vos tenés que saber por lo menos cómo se llama y cuál es la finalidad que tiene, ¿sí? Y también cómo se elige. Vos decís, bueno, tamaños hay varios. Si yo me pongo una cánula muy pequeñita o muy grande, no va a servir. Si es muy pequeñita, y la voy a terminar masticando, ¿sí? Y va a estar yendo de un lado para el otro en mi boca. En cambio, si es muy grande, al final lo que quería evitar lo va a generar. Porque yo tengo una cánula que alcanza la hipofaringe, me va a obstruir la respiración. O al revés, va a empujar la lengua hacia la hipofaringe y va a generar que yo me asfixie. Entonces, recuerden, ¿cómo sé que esa cánula es la mejor para mi paciente? Tomás la cánula, ¿sí? Imagínate que, que esto es la cánula. Mirá las cosas que tenemos que hacer. Disculpen, pero bueno, es lo que hay. Esperen que me muestro. Saco acá Cerati. Esperen un segundo que me quiero ver acá. Imaginen que yo tengo esto, una cánula. Bueno, ¿cómo sabés que la cánula es la correcta? Tenés que medir de la comisura de la boca, esto es comisura, al lóbulo de la oreja del mismo lado. Entonces, si yo mido comisura, lóbulo, y veo que es más largo la cánula que el lóbulo, es una cánula muy grandota, no me sirve. En cambio, si mido una, si mido una que queda a mitad de camino, es muy pequeña. ¿Me sirve o no me sirve? No, porque la mastica. Entonces, acordate, la cánula de Mayo. Claro, entonces vos acordate, la cánula de Mayo adecuada para cada paciente es aquella que tiene una distancia igual a la comisura al lóbulo de la oreja. Tiene que tocar el inicio del lóbulo de la oreja, no superarlo. Empezar a tocarlo. Esa es la cánula, esa es la medida ideal. ¿Sí? Esto es lo que vos sí tenés que saber. Después vos decís, yo nunca la vi, bueno, pero la vi en foto, sé cómo se usa, sé para qué se usa, que es importante. ¿Sí? Eso es lo que siempre nosotros preguntamos. ¿Y para qué se usa? Bueno, para estabilizar la vía aérea superior. Acordate de eso. Entonces, no ponemos dedos. Obviamente, en la casa, a ver,
En un lactante que todavía ni siquiera tiene dientes, sí, ponele los dedos, no pasa nada, ¿sí? Pero en un medio prehospitalario de transporte de ambulancia, como en una guardia, tenés que saber usar la cánula de mayo, ¿sí? Algo que vamos a ver, ya vimos acá sigue otra convulsión. Bajita, puede ser incluso hay niños que con ahí tenemos otro chico que ya está vestidito, fíjate, y sufre una convulsión tónica, ¿sí? No había clonía, pero era tónica. Vamos a ver si hay otra más. Acá sigue, ahí tiene un poquito de clonías. Los niños en la casa, los papás lo que pueden hacer es manejo de la fiebre. El manejo de la fiebre lo deben iniciar. Vamos a ver otro video, a ver si hay algo más. Bueno, acá sigue este chico con las tónico-clónicas febriles, ¿ves? Estas son bien febriles. Tónico-clónicas febriles, generalizadas, desviación de la mirada. Esta también puede ser una febril, tónico-clónica, generalizada, con desviación de la mirada, parpadeo, intermitente. Muy bien. Y ahora vamos a ver una, que esta es más un cuadro epiléptico, porque ya, yo te digo, esta chica tiene menos de 4 años. Que vemos en la foto. No. Y por definición la convulsión febril se da de los 3 meses a los 4 años. Es como la bronquiolitis que terminaba a los 2. Después es otra cosa, ¿sí? Aunque sean muy parecidas. Acá vamos a ver un cuadro de una niña que está sufriendo un cuadro convulsivo porque seguramente tiene epilepsia como enfermedad. Lo que yo quiero que vean, ¿ves? También tiene cierta rigidez, con algunas clonías. Lo que está contando, ¿ven que la mamá está contando? ¿Por qué está contando? Porque una de las preguntas que uno hace en la guardia es ¿cuánto duró la convulsión más o menos? ¿Sí? Porque las febriles son de corta duración, pueden durar 1 minutito, no más, 1, 2 minutos, nada más. En cambio, una convulsión que supera ese tiempo ya me empieza a preocupar. Y si alcanzó los 10 minutos entre que apareció y la trasladan, ya estamos ante un estatus convulsivo. ¿Sí? Que es algo mucho más peligroso. Quiero que se fijen en la boca. ¿Qué ven en la boca? Miren, ¿qué ven en la boca? Saliva. Muy bien, perfecto. Hay algo que se llama, ¿cómo se dice cuando el paciente tiene mucha saliva? Hipersalivación. No. No. No, a todo no se le puede poner hipo, ¿eh? Saborrea, no. Cialorrea, bien. Cialorrea, ¿sí? Cuando hay una hipersecreción de saliva, se dice cialorrea, ¿sí? La cialorrea es muy propio de la convulsión. Y acá está el problema de que, por un lado, tengo un paciente que se me puede empezar a respirar de forma difícil, ¿sí? Es decir, hace una disnea, me puede hacer apneas, que es muy frecuente, y para colmo tengo cialorrea. La cialorrea puede que broncoaspirar, porque no hay una capacidad deglutoria en ese momento. Por eso el paciente siempre se lo pone en qué decúbito, que estuvimos viendo en todos los videos. Lateral. Muy bien, siempre se lo lateraliza. Acordate que siempre el paciente en convulsión hay que lateralizarlo. ¿Para qué? Para que la cialorrea discurra. Ustedes en el servicio, ¿qué elemento tienen para, si el poner que al paciente empieza a convulsionar y estás boca arriba y lo lateralizás y estás muy cialorreico, ¿qué recurso tenés para lidiar con la cialorrea? La aspiración. Perfecto, vas a aspirar secreciones, ¿sí? Conectás con una sonda de aspiración y aspirás, ¿sí? Acordate, es un recurso que a veces uno pregunta en un final. Yo hago muchas preguntas en torno a cómo usted prepara una unidad de recepción para un paciente que viene con un cuadro convulsivo. Y bueno, oxigenoterapia, sistemas de aspiración, cánulas de Mayo. Bien. Entonces, frente a la cialorrea, que va a ser todo un problema porque puede ser broncoaspirada, lateralizar y aspirar secreciones. Las pautas para el hogar, lateralice, mamá. Cuando su hijo sufra esto, lo tiene que lateralizar. ¿Sí? Perfecto. Eso en relación a algunas cuestiones así que estamos viendo y rescatando a partir de lo que vemos en los videos y vamos leyendo. En relación a los factores, ¿sí? El principal de todos es la fiebre, ¿sí? Porque estamos ante una convulsión febril.
los pacientes, los lactantes de hasta 4 años de vida, también hay teorías que dicen, no, mira, llega hasta los 6, ¿sí? Entonces 4 años, 6 años. El 6 es el límite, porque las convulsiones febriles son propias de la primera infancia. La primera infancia empieza cuando termina cuando cumpliste 6 años. Ahí ya avanzás a la segunda infancia. Es por una cuestión de desarrollo, obviamente, por eso pasás del jardín a la primaria a los 6 años. El principal factor relacionado a las convulsiones febriles es la fiebre, ¿sí? Es la fiebre. Por eso todos nuestros pacientes, cuando desarrollan alguna infección de las vías aéreas altas, como una faringitis, una otitis media aguda, tenemos que pensar que hay un riesgo de convulsión. Y si yo tengo un antecedente de que el mes pasado el pibe hizo una convulsión febril, duró menos de un minuto y nunca más, y ahora vuelve con un cuadro a la guardia de una otitis media aguda con 38 de temperatura, no desestime siempre la posibilidad de dejarlo en observación, emprender rápidamente el tratamiento antiviroterapia, pero principalmente el antitérmico, y vas a ver que hay niños que los medicamos con anticonvulsivantes, ¿sí? Cuando está el antecedente, o bien, como vamos a ver ahora, las primeras 72 horas, se lo medica al paciente con algunas benzodiazepinas cuando tuvo el episodio convulsivo, ¿sí? Como para aplacar la actividad eléctrica del cerebro, frente a una fiebre que persiste porque la infección, la evolución natural de cualquier infección viral, y son casi 7 a 10 días, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden que la fiebre es siempre el antecedente, pero el signo actual que empuja y genera la alta probabilidad de desencadenar en la primera infancia convulsiones febriles, ¿sí? Que ya vimos que son tónico-clónicas, generalizadas, de corta duración, y no dejan residuos neurológicos, ¿sí? No te dejan secuelas neurológicas, ¿sí? Muy bien. Frente al antecedente, obviamente siempre los antitérmicos, el tratamiento antibiótico terápico, en caso de estar ante una infección no viral, y acompañar también con benzodiazepinas según el antecedente del paciente. Si tienen antecedentes de convulsiones previas, volverán las benzodiazepinas, y si no hay antecedentes previos, se indican a lo largo de 72 horas. Ahora ya lo vamos a ver eso. La evaluación del paciente, bueno, principalmente apunta al sensorio, ¿sí? La simetría de los tonos y reflejos, ¿sí? De existirse postconvulsión. Realmente el postconvulsión nosotros decimos post-ictal, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez el término ictus? Sí. Sí, muy bien. Se usa mucho en el adulto. Ictus es convulsión. Entonces nosotros decimos post-ictal al paciente que está post-convulsión, ¿sí? Entonces, también ictus en España lo usan para el stroke, ¿sí? Por el tema de cómo altera el sensorio y las capacidades de reflejo de los pacientes. Entonces, acá lo que vamos a valorar es, por un lado, el paciente que tenés con una infección seguramente viral de las vías aéreas superiores, siempre es así. También, ojo, que las infecciones urinarias en las niñas menores de 6 años pueden desencadenar fiebre suficiente como para desencadenar una convulsión febril, así que no es solamente un compromiso de vía aérea alta, sino que una infección urinaria en niñas menores de 6 años, que son muy frecuentes, puede desencadenar tanta fiebre como para desestabilizar el hipotálamo y la actividad eléctrica cerebral. Laboratorios, obviamente se piden ionograma, un hemograma para ver el recuento leucocitario, para ver si hay o no una infección viral o si es más bacteriana. No se suelen hacer cultivos, salvo de que yo tenga signos meningios, ¿sí? Ahí sí le hago una punción lumbar como vimos. Y si hay factores familiares o hay convulsiones que repiten prolongadamente, se va a tener que hacer un TAC, ¿sí? Para ver que no haya algo diferente a una fiebre. Muy bien. En relación al tratamiento, como ven acá, dice, para detener el episodio convulsivo, ¿sí? Siempre usamos diazepam y la vía es intrarrectal, ¿sí? En un paciente que está convulsivando tónico-clónico,
no tenés que colocar catéteres, ni en un adulto, no es lo que te digo. Pero en pediatría no se colocan catéteres vasculares bajo ningún concepto. Primero, porque el operador tiene altas chances de sufrir una agresión cortopunzante, ¿sí? Con un catéter, un paciente convulsivando, lo más seguro es que vos te vayas a pinchar. Segundo, ese catéter no va a progresar correctamente a un vaso y vas a perder un vaso para poder usar cuando el paciente haya dejado de convulsivar. Porque vas a extravasar por el movimiento tónico-clónico y la aguja vas a romper el vaso. Si lo vas a extravasar, así que no te va a funcionar. Y tercero, la vía intrarrectal resulta ser una mucosa de alta absorción. Por lo tanto, el diazepam, que es una benzodiazepina, la vamos a consumir mínimamente diluida y se pasa intrarrectal. Se prepara en una jeringuita de 5 mililitros y con una sonda K30 recortada con un trayecto no mayor a 5 centímetros de longitud, se pone intrarrectal y se inyecta. Y se toman los dos músculos glúteos mayores, presionándolos para que el chico no los evacúe durante la convulsión, ¿sí? Entonces, recordad, vía de acceso para el consumo en la emergencia, cuando todavía el paciente no tiene accesos vasculares, porque me viene convulsivando de la calle, de la vía pública, diazepam, ¿de qué manera? ¿Qué vía habíamos dicho? Intrarrectal. Intrarrectal. Recordá, beneficios, rápida absorción, rápido acceso. La medicación es endovenosa, no es una medicación especial. La misma medicación parenteral te sirve para usar intrarrectal. Y los contras de por qué no podés colocar un acceso vascular. Lesiones en el operador, cortopunzantes, extravasaciones por movimientos tónico-clónicos con la aguja y el vaso, ¿sí? Entonces, estás perdiendo un tiempo muy valioso cuando puedes usar la intrarrectal, que tiene una mucosa de rápida absorción. Vamos a usar diazepam, ¿sí? Antiguamente se usaba clonazepam, se usaba lorazepam, disculpen. El lorazepam es de la misma familia, pero las benzodiazepinas, ¿sí? Acá tenemos algunos anticonvulsivantes que ustedes habrán visto en algún momento, ¿sí? ¿Ves? Diazepam, clonazepam, que usábamos tanto nosotros antes. El clonazepam se dejó de usar bastante, porque las benzodiazepinas, ¿sí? Si bien son muy buenas, las generaciones diferentes de benzodiazepinas se hicieron cada vez más fuertes, es decir, cada vez más efectivas. Y el clonazepam, por ejemplo, va rápidamente. Si yo te digo, mira, alcanza rápidamente el tronco del encéfalo y afecta a 2 órganos que tienen células quimiorreceptoras, ¿a quién está afectando? Te dice el caminito, decime, ¿a qué centro está afectando si yo estoy hablando del bulbo y la protuberancia? ¿Al centro respiratorio? Muy bien, al centro respiratorio. El paciente puede generarte, ¿sí? Apneas o cese de la ventilación total, espontánea, por intoxicación por los barbitúricos, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Diazepam. ¿Por qué no usamos nuevas generaciones de benzodiazepinas? Porque si bien la efectividad es muy buena, el control que se tiene sobre la absorción como de la dosis, a pesar siempre de ser muy cuidadosos, puede alterar la capacidad ventilatoria espontánea del paciente y sacársela. Entonces, salís del problema de la convulsión, pero ahora tenés un paciente que no respira. Entonces, mucho cuidado con que voy a pasar intrarrectal. Solamente diazepam es lo que sabemos que estamos usando. Para evaluaciones futuras, esto entra en el segundo parcial, no te vamos a preguntar la dosis, pero sí, droga, familia, vía, por qué esa vía y por qué no la otra, ¿sí? Muy bien. El consumo de diazepam se mantiene a lo largo de 72 horas o mientras que persista el cuadro febril. ¿Sí, Carolina? ¿Te escucho? Toqué sin querer, profe. No pasa nada. Bien. Ya vamos a un primer descanso. Entonces, acordate que esta benzodiazepina se va a consumir generalmente por 72 horas de iniciado el cuadro febril o de empezado el cuadro convulsivo. ¿Por qué? Porque si sigue el paciente febril y la convulsión se puede volver a repetir. Entonces la idea es darle. Realmente se da cada 12 horas, ¿sí? O cada 8,
eso según lo va manejando el médico. Yo lo único que necesito, no recuerden dosis, pero sí recuerden por lo menos frecuencias. Se da cada 12 o cada 8, según la necesidad que se tenga el paciente, a lo largo de 72 horas, acompañando el episodio febril más contundente, ¿sí? Y también a la par de dar benzodiazepinas para controlar como anticonvulsivantes, tenemos que evitar que el paciente te haga fiebre. Entonces, le vamos a dar AINES con frecuencia, no le vamos a dar según necesidad, porque cuando el paciente haga fiebre ya llegue tarde. Entonces le vamos a dar reglado, es decir, le vamos a decir, cada 12 horas le vamos a dar tanta dosis de tal antitérmico, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el pibe haga fiebre, porque si la fiebre aparece, la convulsión está golpeando la puerta, ¿sí? Se va a colar. Entonces recuerden que en un paciente que debuta con una convulsión febril, tenemos que mantener luego un consumo de benzodiazepinas por 72 horas, de forma reglada, cada 12 o cada 8 horas, pero ya pasa vía oral, ¿sí? La vía intrarrectal es para la emergencia, pero cuando el paciente deja de estar en emergencia, el consumo de estas drogas son biorales, y se mantiene un AINE, principalmente con efecto antipirético, como puede ser el ibuprofeno, ¿sí? A lo largo de 72 horas de forma reglada. ¿Por qué? Porque lo que quiero evitar es que el paciente tenga fiebre, ¿sí? Y acá entran los medios físicos. El medio físico que más usamos en pediatría, ¿cuál es? Les pregunto a ustedes, en pediatría. ¿Los paños? Paños fríos. No. El bañarlos, profe. Bañarlos, muy bien, se los baña, ¿sí? A veces nosotros van a ver que en pediatría tenemos como unas bañeritas que van arriba de un carrito, vos lo cargas de agua tibia y le decís a la mamá, usted y yo vamos a bañar a su hijo y vos te quedás con el pibe ahí al lado y lo bañas, le echan agüita, lo dejas que juegue, le agarrás siempre un apósito, le tirás en la cabeza, ¿sí? Porque ¿qué forma de pérdida de calor sufre ahí el paciente si está expuesto? Mitad del cuerpo en el agua, mitad del cuerpo afuera, y yo le echo agua y se seca, le echo agua y se seca solo. Lo aprendimos en neonatología. ¿Cómo se llama esa pérdida de calor? ¿Cómo se llama cuando expongo a un recién nacido, que por eso yo lo seco? ¿Por evaporización? Evaporación, muy bien, evaporación. Entonces, evaporación siempre es una forma de perder calor. Por eso yo tengo al chico, mitad del cuerpo en el agua, ¿sí? Hasta la colita, hasta la cintura, y el resto afuera, pero yo continuamente lo mojo de arriba para abajo, para que el agua se seque solo el paciente. Lo mojo y se seque solo, todo va perdiendo. Nunca dejes a la mamá solo con el chico, siempre con vos, ¿sí? Porque si llega a tener una convulsión el pibe, la madre no puede hacerse cargo, obvio, pero ¿dónde está el enfermero? ¿Sí? Tenés que hacerte un tiempito y eso es un excelente medio físico. Los chicos no toleran pañitos, no toleran nada, como tampoco el adulto. Otras drogas anticonvulsivantes, pero que no solemos usar en una convulsión febril, pero para que ustedes tengan idea de su existencia, es el fenobarbital, ¿sí? Que es de la familia de los barbitúricos. Si no se acuerdan de los anticonvulsivantes que habrán visto en farmacología clínica, recuerden que vamos a hacer un repaso de por lo menos nombrarlas, ¿sí? No puedo entrar en dónde funciona cada uno porque no terminaría el día de hoy. Y además ya lo vieron en farmacología clínica. Los barbitúricos, fenobarbital. Acordate, vamos a ver los más comúnmente usados. Ya salimos de la convulsión febril, porque la convulsión febril se maneja con benzodiazepinas de diazepam, ¿sí? En cambio, si yo veo que hay un antecedente de convulsiones a repetición que no me responde a las benzodiazepinas, aparece una imagen en la TAC, obviamente el diazepam dice chau y aparecen otras drogas anticonvulsivantes. Entonces vamos a repasar ahora anticonvulsivantes que son consumidos en la infancia, pero salimos del capítulo de las convulsiones febriles. Repasen estos temas porque son importantes. De la familia de los barbitúricos, recuerden, fenobarbital. De las familias de las hidantoínas, la difenidiantoína, el famoso Epamin, ¿sí? Ustedes no digan Epamin porque es una marca comercial, queremos decir
de fenilhidantoína, es de la familia de las hidantoínas. Luego, por ejemplo, otra también muy usada, bueno, además las benzodiazepinas, acá me falta el ácido valproico, a ver, que se me está escapando. Acá falta el ácido valproico, ¿sí? Que también es un anticonvulsivante. ¿Cuál es el problema del ácido valproico? Que ya casi no se usa porque tiene mucha toxicidad, pero siguió siendo muy efectivo. Recuerden, el ácido valproico, que hay una marca muy conocida en Argentina y en el mundo, se llama Valcote, no se consume en una mujer que vaya a embarazarse y menos que esté embarazada, porque la capacidad que tiene teratogénica, ¿qué significa si digo que tiene capacidad teratogénica? Les pregunto a ustedes, ¿qué significa si yo digo un paciente tiene capacidad, esta droga tiene capacidad teratogénica durante el embarazo? Que hasta cierta dosis es tolerable y si no se intoxica el cuerpo. No. Si es teratogénica, es que tiene muchas chances de desencadenar malformaciones congénitas en el embrión y en el feto. ¿Sí? No pasa por la toxicidad. Se agradece la respuesta, pero teratogénico es toda aquella sustancia, radiación, elemento que tenga capacidad de alterar la organogénesis o la consolidación fetal de los órganos con alteraciones que después quedan congénitas. ¿Sí? Esa es una excelente definición de teratogénico. Criterio de internación, todos los niños con convulsiones febriles tienen que internarse, dejarse en observación 24 horas, medicarse con benzodiazepinas, darse antitérmicos, emprender el control de la enfermedad de base. Si tiene una otitis media, empezar a medicarlo. Si bien sabemos siempre que lo viral es el 90% de las causas, en un pibe que te convulsivó le vas a dar igual antibióticos, ¿sí? Siempre le vas a dar el antibiótico. No sea cuestión que vos digas, la estadística dice que el 90% es viral y el pibe está en el lado del 10%. Te va a volver a convulsivar y la infección va a ser cada vez peor. Entonces, recuerden, todo paciente amerita la internación, por lo menos 24 horas de observación, iniciar tratamiento de antibiótico-terapia para las infecciones que se tengan, emprender el tratamiento reglado de antitérmicos para evitar la aparición de fenómenos febriles, mantener los medios físicos, como los baños, ambientes ventilados, ¿sí? Para que por convección, la ventilación forzada del viento de un lado para el otro mueve la columna de gases mezclados en el ambiente y el chico se mantiene mucho más normotérmico, evitar los excesos de calor en los ambientes, no arropar al niño en exceso, solamente pijamita y nada más, nada de dejarlo ponerle pulvercito, camperita, no, ¿sí? Tampoco poner al pibe al lado de una heladera abierta o de una ventana abierta, no, estoy diciendo, chico, lo pones en una esquina, está con su camita, y si hay una ventana la abro un poquito con la puerta abierta para que el ambiente esté ventilado, ¿sí? Que no sea un ambiente que uno entra y dice, ¡oh, qué calor, está sofocante! Bueno, eso, por convección, el pibe está ganando calor. La idea es que vos entres y no sientas eso, y se lo explicás a la mamá, ¿sí? No los pones a la ventana abierta, pero al ambiente sí ventilado. Y el consumo de la benzodiazepinas por 72 horas para tratar de normalizar la actividad eléctrica cerebral y que no me aparezcan. El alta, obviamente, está dada a partir de que no haya desarrollado nuevas convulsiones, que esté controlada el episodio infeccioso, y el chico se va a casa con los antitérmicos, no se va tomando diazepam. Diazepam 72 horas, ¿sí? Puede pasar que si yo lo tengo 24 horas, el pibe está todo bien, le suspendan el diazepam y lo manden a casa. Pero la intención es, por una convulsión febril, al chico con diazepam a casa, no. ¿Sí? Porque puede intoxicarlo también al chico, como sí dijo una compañera. ¿Cuál sería el problema? Que toda droga intoxica. ¿Sí? Imagínate el diazepam, que me lo traiga la madre porque, no sé, le dio 2 mililitros más de la dilución y el pibe se intoxicó. O encontró la ampolla y se la tomó. Entonces sería todo un problema. Muy bien. Bueno, esta clase yo les dije que era muy cortito porque nos apoyamos mucho de lo que ustedes aprendieron el año pasado. Y ahora no quedaba más que ver algunas cuestiones más bien pediátricas.
¿sí? Un detalle chiquitito, cuando el paciente te está convulsivando y vos lo lateralizaste, le pones la cánula de Mayo, tenés que aportarle oxígeno, porque si vos sabés que el cese de la ventilación espontánea es siempre un hecho, la apnea está al acecho de ocurrir, ponele un poquito de oxigenoterapia, ¿sí? Generalmente lo que nosotros usamos es, ¿cómo se dice lo que mal dice Nambú? Les pregunto, si una enfermera me dice, ¿te traigo Nambú? Yo digo, no, eso es una Bolsa de reservorio. bolsa autoinsuflable. Sí, la otra es otra cosa, autoinsuflable. Quiero que vean, a ver, quiero mostrarles algo, porque pueden usar para la emergencia, cuando el pibe está convulsivando, la porción corrugada, ¿sí? Porque estas bolsas, como ven acá, ¿sí? Que son muy normales de encontrar, acá sale oxígeno por la máscara si yo comprimo la bolsa, ¿sí? Hay unas bolsas autoinsuflables que sale oxígeno permanentemente sin tener que estar insuflando. ¿Ven esta bolsa que tiene acá un corrugado? ¿Una manguera corrugada? Vamos a mostrarlo un poco, a ver si se agranda un poco. Acá. ¿La ven? Sí. Bueno. Sí, profe. Acá viene el oxígeno, entra a la bolsa y el oxígeno por la máscara sale si vos apretás. Si vos no apretás, no sale por la máscara. En cambio, si vos tomás acá esta manguera corrugada, este extremo corrugado, y te lo pones así cerquita de la nariz al paciente, ahí sale oxígeno al 100% todo el tiempo, ¿sí? Entonces, y esto siempre está en la cabecera de la cama del paciente. Cuando tu paciente convulsive, lo lateralizás, le pones la cánula de Mayo, aspirás secreciones según la necesidad, y como siempre es un hecho la apnea, ¿sí? Le acercás la porción del corrugado de tu paciente, pones 15 litros de Flumiter, este es el Flumiter, lo pones a 15 litros por minuto y le acercás el corrugado cerca de la nariz, ¿sí? Para que le llegue oxígeno al 100%. Recuerden este secreto, si tenés la bolsa autoinsuflable con corrugado, este extremo sale oxígeno 100% todo el tiempo, ¿ok? Las otras no, tenés que apretar, pero esta sale solito. Muy bien, vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos y 9:15 volvemos para hacer alguna tutoría, alguna pregunta que tengan de algo que no estoy terminando de entender para que me deje seguir avanzando, ¿ok? Sí, profe. Y si quieren les dejo algunos cálculos para resolver y por el favor. próximo miércoles ustedes me dan resultados y trabajamos a partir de eso. Gracias, profe. Sería genial, profe. Bien, y aprovechen la práctica integrada para preguntar también, ¿sí? Traten de que todos podamos ayudarnos. Bueno, detengo la grabación.